Vamos a un tiempo. Hay la escritura de hoy la localizamos en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Si quiere leerlo en su Biblia, o puede leerlo aquí puede leerlo en su Biblia o puede acompañarnos en la pantalla. ¿Amén? Gloria a Dios. Efesios capítulo 3, versículo 7, pero vamos a leer solamente aquí, vamos a después a considerar, vamos a ver el versículo 10, leer el versículo 10 al 12, que dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por su palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas de una manera especial. Gracias por el privilegio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Sabe que hay una palabra que queremos analizar un poco, la palabra ministerio. La palabra ministerio significa un servicio que un creyente realiza de acuerdo con un llamado particular de Dios. Entonces, ¿qué es ministerio? Un servicio, aplicándolo eclesiásticamente, aunque es un término que se puede usar como secularmente, y nosotros vamos a usar la palabra eclesialmente, eclesiásticamente. Eclesiástica o eclesial es iglesia, es la palabra griega para iglesia. Entonces de allí sacamos de que el término nuestro, el término eclesial, es que es un servicio que un creyente, alguien que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cree en Él, realiza de acuerdo con el llamado individual, especial, particular que Dios le ha dado. Eso es lo que es ministerio, un llamado al servir, un llamado al servicio. Y mire, se considera conforme el mensaje del Evangelio que hay 3 clases de llamados. El primer llamado, uno de los más importantes, porque sin este no se puede llegar a los otros, es el llamado a la salvación. Todos los seres humanos son llamados a la salvación. Son llamados a ser salvos. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Todos. No hay exclusión. Todos tienen la oportunidad de ser salvos. El problema es que no todos lo escuchan, no todos lo han sabido, o si lo han sabido, no todos lo han aceptado, no han aprovechado esta bendición. El segundo llamado es el servicio. Todo creyente es llamado a servir, a hacer algo en la obra de Dios. Y el tercero es el llamado ya al ministerio, ya cuando en el servicio Dios llama a hombres y mujeres al ministerio, al pastorado, a la enseñanza, maestros, evangelistas, misioneros, etcétera, etcétera. Esos son ya un llamado específico que Dios hace. Pero hoy, usando la palabra ministerio, vamos a estar hablando principalmente del segundo llamado, que es el servicio. Por lo tanto, todo creyente, como dice esta parte, ha sido llamado a servir a Dios predicando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Eso es para todos. Amén. Por lo tanto, el tema de hoy es el que sigue: el Evangelio como ministerio. O sea, ustedes, aunque muchas veces piensan que ministro es un pastor solamente, no, ustedes también pueden ser ministros de Jesucristo cuando sirven a Él y predican el Evangelio. Si usted anda predicando el Evangelio, usted es un ministro del Evangelio, es un ministro de Jesucristo.
No necesita credenciales para eso. No necesita pertenecer a una denominación. Lo único que necesita es haber entregado su vida a Jesucristo, ser llamado por Jesucristo para hacer la labor que Él le ha encomendado. Por lo tanto, el Evangelio, todo aquel que lo practica, que lo vive, que lo predica, están en este ministerio. Y por lo tanto, Pablo en esta escritura que abarca del versículo 7 al 13, 12, 13, nos enseña Él cómo recibió ese llamado y cómo nosotros podemos ser parte también de ese llamado y compartir el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que son las buenas nuevas de salvación. Amén. Para todo aquel que no tiene esperanza, que está perdido. Por lo tanto, en primer lugar, el apóstol Pablo en los versículos 7 a la primera parte del versículo 8 nos presenta el llamado de Dios. Él poniéndose como ejemplo. Él se pone a sí mismo como un ministro del Evangelio. Porque dice el versículo 7, la primera parte, del cual yo fui hecho ministro. Mire, la palabra aquí, ministro o servidor, muchas veces la gente, ¿sabe que los títulos para la gente les escandaliza o los títulos hoy en día son importantes en esta sociedad que vivimos? Sin títulos no se abren puertas. Usted necesita un título para cualquier trabajo. Entre más títulos tenga, más puertas se le abren, mejor paga. Me contaba alguien que tenía la experiencia, pero no el título. Lo que tú haces es bien pagado, pero no te podemos pagar porque tienes experiencia, pero no tienes el título. Bueno, pues lo que sea. Luego llega un muchacho con el título, dice, pues aquí no te podemos pagar mucho porque tienes el título, pero no tienes experiencia. Pues el mundo así es. Aunque usted tenga experiencia, yo tengo experiencia, usted tiene experiencia, pero si no tiene un título, no puede ir más allá de lo que ya está haciendo. Pero qué hermoso es que con Dios los títulos no son importantes. Para Dios, lo que Él quiere es un corazón dispuesto que pueda usar para su gloria y su honra. Y por eso la palabra aquí, cuando Pablo dice de la cual yo fui hecho ministro, la palabra ministro viene de la palabra griega diáconos, o diáconos, que significa servidor. Servidor. Ayer Dios me permitió ir a dar una conferencia, un seminario para maestros de escuela dominical en San Bernardino. Me llego y me estaciono y me dice el pastor, así, es bromista el pastor. Por cierto, se apellida Ambrí, somos los únicos Ambrices aquí en la área. Hermano, dice, el gran hombre de hoy. No dije calmado, ¿verdad? No. Nomás llámeme siervo, porque acuérdense, cuando lleguemos al cielo, a los que Jesús va a llamar, va a ser ¿a quién? Buen siervo fiel. A los siervos. No buen pastor, no buen evangelista, no buen apóstol, no buen profeta. ¿Qué? Buen siervo fiel. O sea, el servicio. Entonces, ¿qué somos nosotros? Servidores de Jesucristo. Ese es el título que agrada a Dios. Los demás títulos a Dios no le agradan. El único título que Dios le agrada y acepta y nos va a hacer entrar al cielo es siervos de Él. Diáconos, o sea, servidor. Y Pablo está diciendo que Él es un ministro, un servidor. Porque hoy en día aún la palabra ministro muchos lo usan para presumir el puesto y requiere una atención especial, cuando no es así en la obra de Dios. Ya lo hemos visto, para Dios todos somos iguales. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. O sea, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado. O sea, este ministerio fue alcanzado por medio de un regalo. No porque Él lo merecía, sino fue gracia de Dios. Recuerde quién era Pablo. Pablo, antes de su conversión, era malo, muy estudioso, un erudito, un hombre con mucho desconocimiento.
sabía varios idiomas. ¿Y qué estaba haciendo? Persiguiendo al pueblo de Dios, dando su voto para que los mataran a los cristianos de ese entonces. Pero ya vemos su ida a Damasco para traer prisioneros a los cristianos, a los creyentes de Jesús. Y ya conocemos la historia. Tuvo un encuentro con Jesucristo y ahí se entregó su vida a Él. Y ahora Él, de ahí de adelante, comienza a ser el apóstol a los gentiles. Y ya ven el trabajo y obra que hizo este hombre de Dios. Pero Él sabe que no era por su conocimiento. No era, antes por el contrario, no lo merecía. Pero gracias que la gracia de Dios se aplicó a Él, Dios le dio el regalo, Dios le dio esta bendición, Dios le dio este privilegio, no derecho. Recuerda, ya me he escuchado decir y siempre lo digo, lo voy a seguir diciendo. Yo uso las palabras del DMV para la licencia de manejar. ¿Sí saben qué le dicen? Tener una licencia en California no es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio. ¿Sí? ¿Así han leído eso? Entonces, que tener con su licencia es un privilegio, no es un derecho. Ser servidor de Jesucristo, trabajar en la obra de Dios, hacer la voluntad de Dios, no es un derecho, es un privilegio que se nos ha dado por la gracia divina, por el regalo divino. Amén. Hay que entender eso. Y todo se lo debemos por esa gracia maravillosa de nuestro Dios. Y sigue diciendo Pablo en este versículo, según la operación de su poder. Según la operación de su poder, es este acto, se demuestra la soberanía de Dios a través de su maravilloso poder. Porque ponga atención, es un acto soberano de Dios. No es un acto que yo merezco o que yo conseguí. Por eso dice según, la palabra según, esa palabrita nos lleva a lo que anteriormente ha venido diciendo Pablo, se sujeta a la voluntad de Dios, su soberanía, que todo lo que sucede, que todo lo que se obtiene es por la soberanía de Dios, porque a Dios le place realizarlo, llevarlo a cabo en el tiempo. Por eso es según la operación, su voluntad, la operación de este poder maravilloso. Este poder maravilloso que es el que ha hecho todas las cosas. Este poder que la creación existe por medio de Él. Este poder que también Pablo dice, resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Entonces es una bendición que tenemos. Por eso Pablo, para Él es un privilegio, es un orgullo, es una bendición ser un ministro, un diácono, un servidor. Amén. Amén. Y muchas veces dicen, soy el más pequeño, como un abortivo. En cierta parte escribe él. Por lo tanto, ahora, después de presentarse como un ministro del Evangelio, expresa su humildad. Dice el versículo 8, en la primera parte del versículo 8. A mí, ven lo que estaban diciendo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, no está diciendo soy menos de los apóstoles. Había 12 apóstoles. Él es el apóstol, sería el número 13. Pero decían, ok, pues es menos que el menos de los apóstoles, porque había jerarquía en el apostolado. Porque el líder principal, después que el Señor Jesús asciende al cielo, ¿quién de los apóstoles era? Pedro y Juan, pilares. Después, en este tiempo, era Santiago, que no era apóstol, pero era el presidente de esa conferencia de ese entonces, el que dirigía Santiago, medio hermano del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pero él no se pone en esa lista de estos hombres, sino de la lista de los cristianos, de los santos. O sea, el cristiano el que tiene menos puntos, más bajo que ese. Digamos que tenía un punto este hermanito, uno de 20.
tenía menos que él. Pero esa es humildad, porque si sabemos, Pablo no está, si lo vamos a catalogar, a evaluar, Pablo era, para mí, después de Jesucristo, ha sido el mejor hombre que ha existido en esta tierra. Por todo lo que él hizo, un hombre poderoso en palabra, en la unción del Espíritu Santo. Algunos creen que Pablo, Dios le había dado todos los dones espirituales. Tenía el don de sabiduría, tenía el don de ciencia, tenía el don de fe, tenía el don de discernimiento de espíritus, el don de lengua, de interpretación de lengua, el don de milagros, el don de sanidades, el don de la enseñanza, el don de la administración, el don de la generosidad. ¿Qué lo tenía Pablo? Por eso se considera un hombre casi perfecto. Pero aún él no era perfecto. Pero aquí vemos cómo él se presenta, que es por la gracia de Dios y que él no se compara, o sea, él no se engrandece, él no se la toma así como muchas personas que toman un puestecito y se creen, dicen, ¿por qué dicen la divina garza? ¿Sí han oído esa parte, verdad? La divina garza. ¿Qué es una garza? Para mí es ese ave, ¿verdad? Que ni tan bonita estatua, patona. O sea que la divina, ¿verdad? Pues no sé. Hay que investigar bien por qué se dicen eso, nuestros dichos, ¿verdad? Por esa razón, o sea, el más pequeño de los siervos de Dios. Por esa razón, todos los que viven en Cristo deben ser vestidos de humildad. Amén. Amén. ¿De qué nos debemos de vestir? De humildad. Mira lo que dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Una persona orgullosa, altiva, prepotente no tiene descanso, pero el humilde sí tiene descanso, el manso sí tiene descanso. Por lo tanto, y hay otras escrituras donde nos habla que tenemos que vestirnos de humildad. Vestidos del Señor. Jesús dice Pablo en el capítulo 12 o 13 de Romanos. Vestidos del Señor, vestidos de humildad. La humildad es algo que agrada a Dios. La humildad es perfume grato delante de Dios. En cambio, la soberbia, el orgullo, la altivez, a Él no le agrada. Dice que a estos Él los mira de lejos y también los de arriba. Pero ¿qué hace al humilde? Es olor grato, y al humilde lo levanta. Lo levanta. Por eso Pablo se presenta así y nos enseña que debemos nosotros de una manera u otra ser humildes de corazón. Porque miren, Dios solo bendice a los siervos humildes. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mayor gracia. Ya tenemos gracia, pero el humilde recibe mayor gracia. Por lo tanto, busquemos siempre la humildad. Ahora, la humildad no tiene nada que ver con la forma de vestir. Él se viste bien humilde. Se vestirá humilde, pero no es orgulloso. Dice que al pobre, el hambre lo tumba, pero el orgullo lo levanta. O darle poder al humilde y se puede volver orgulloso. Así dicen más los hispanos, pero yo no sé. Yo por eso no me gusta agarrar poder, porque imagínense. El punto es que la humildad es una vestimenta. Sí, vístase bien para venir a la iglesia, o como usted guste, lo que usted está más cómodo. Pero la vestimenta de humildad es algo interno, de corazón, para agradar al Señor. El ser humilde, ser sencillo, no simple. Sencillez y simpleza son dos cosas diferentes. Dice ayer, mencionando en esta clase que estaba dando,
les estaba tratando de explicar lo que diferencia entre sencillez y simpleza. Y dice un hermano, la simpleza es como la comida sin sal. Digo, bueno, no lo había considerado, pero es aplicable. Usted come comida sin sal, es simple, pero simpleza quiere ser algo que no tiene un valor, que no provoca buena emoción. Pero en cambio la sencillez es diferente. La sencillez va agarrada de la humildad. Por eso necesitamos ser humildes, mansos y sencillos de corazón. La persona sencilla es aquella persona que, aunque sepa mucho, nunca presume lo que sabe y se mantiene con un espíritu humilde. Esa era Pablo. Imagínense considerarse el más pequeño de todos los santos. Segundo lugar, ahora nos presenta ya lo que es el versículo 8, la segunda parte, el 9, el contenido de este mensaje. El contenido de este mensaje que nosotros como ministros, como siervos de Jesucristo, tenemos que predicar. Y mire qué hermoso presenta en este versículo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Me fue dada, dice el apóstol, esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. O sea que por esta razón se debe estar en una actitud de humildad. Por la gracia de Dios es el privilegio de anunciar este evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, el cual el Dios de este siglo trata de bloquear para que la gente no lo reciba. Segunda de Corintios 4:4 nos dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz gloriosa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el plan de Satanás: bloquear, cegar. Porque cuando la gente recibe el evangelio, esa mente es quitada y pueden experimentar esa gracia de salvación y de esa manera servir al Señor. Por eso nosotros, mi hermano, mi hermana, también tenemos una responsabilidad, así como Pablo, de anunciar este poder que encontramos en el evangelio. El evangelio es poder. El evangelio puede cambiar, transformar y hacer tantas cosas maravillosas en la vida de las personas que lo reciben, que lo hacen propio, que obedecen al llamado. Por eso usted y yo tenemos que entender. Y mire Pablo cómo lo presenta. Dice que le fue dada esta gracia de anunciar este evangelio a los gentiles, y ya presenta el contenido de las inescrutables riquezas de Jesucristo. O sea, algo que la gente no puede conseguir por su voluntad propia. Porque a esas riquezas de que está hablando no es un mensaje cualquiera, es el mejor mensaje de las buenas nuevas, buenas noticias. A todos nos gustan las buenas noticias, a nadie nos gustan las malas, pues el evangelio son puras buenas noticias. Dejen de perder el tiempo escuchando las malas noticias que Telemundo, Univisión y los canales de inglés, todos esos que puras malas noticias, y promoviendo el pecado, alabando el pecado, aplaudiendo el pecado, infiltrándonos a la fuerza, que aceptemos su ideología, su vida de pecado y todos estos cambios que está viendo. No, mi hermano, mi hermana, agárrese. Y luego usted escucha esas malas noticias y hasta se enferma. Hasta se enferma, le da temor, ya no quiere salir, ya no quiere ir al Walmart porque ya andan matando a la gente. Y no solamente en Walmart, la gente se asusta. Me acuerdo de una hermana que estaba ahí viendo las noticias y diciendo: no, pues si sientes un dolor al lado, pues tienes que chequearte, porque si sientes dolor aquí, después te puede doler acá. Ay, le dijo al esposo: oye viejo, mira, está diciendo, a mí me duele donde dice aquí, y también me duele aquí, y también me duele aquí, tengo que ir a chequearme. Y anda toda temerosa a chequearle. Lo único que le encontraron la presión alta y asustada, pero todo lo demás estaba bien. Y le dice: señora, está bien, los resultados son negativos, todo está bien, pero ¿por qué me duele? Porque ya eso es su mente, le dijo el doctor.
Entonces están lo que se llaman las enfermedades mentales. Y mucha gente oye las noticias y se asusta. Se asustan. Oh, que hoy con esto de Israel e Irán, ya están ahí en los últimos días, en los últimos tiempos. No, hermano. Cuando vengan los últimos días, nosotros no vamos a estar aquí. La iglesia se va con Cristo y después vienen todas esas destrucción y guerra. La tercera guerra mundial no va a suceder en nuestros tiempos. Va a suceder en la gran tribulación, cuando todas las naciones se unan para tratar de destruir a Israel. Pero aún Israel, en la misericordia, en el pacto divino, lo va a guardar, porque ya en el último momento, cuando Israel está rodeado, cuando ya el Éufrates se seque y puedan entrar los tanques de guerra, los aviones, todo eso, ya violen o ya traspasen la defensa israelita. Ya cuando está el momento del final de Israel, en ese momento se oye, se ve una visión, una realidad tan maravillosa. Aparece Jesús en las nubes y con la espada de su boca destruye a todos los ejércitos. Por eso nosotros vamos a venir detrás del Señor Jesús. Amén, Si es que lo hacemos, ¿verdad? Por eso hay que buscar de Dios para poder ser parte de este grupo. Entonces, las buenas nuevas es lo que debemos de escuchar. Las buenas nuevas es lo que debemos de predicar. Aun cuando el doctor le dé malas nuevas, veo malas noticias, usted agárrese de las buenas nuevas que tiene un Dios que es su sanador. Eso es lo que dice el Evangelio. Cristo no solamente es nuestro Salvador, es nuestro sanador, es nuestro libertador. Esas son las buenas noticias. Porque la fe en Él cambia los pronósticos, cambia las circunstancias, las situaciones. Y sigue diciendo en el contenido, el versículo 9, aclara o presenta la aclaración de este mensaje. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. O sea, este misterio escondido, dispensación, tiempo, orden de tiempo divino, en el reloj de Dios, en el cromos de Dios, no en nuestro reloj, en el reloj de Dios. ¿Saben que Dios tiene un reloj? ¿Y usted y yo tenemos otro? Sí. Ahora, no se imagina a Dios con un reloj como el mío, ¿no? Más que hablando espiritualmente. Él tiene un reloj que a través de eso Él se basa. ¿Cuándo es el tiempo de hacer la obra? Él en su reloj, en su tiempo, Él decide cuándo interviene y cuándo no interviene, cuándo Él sana y cuándo no sana, cuándo nos salva la vida y cuándo nos lleva. Pues en el tiempo de Dios, en la dispensación de los tiempos, en el plan divino, este misterio escondido desde los siglos, que ya lo hemos visto, hacer de varios pueblos un solo pueblo. Pero aquí lo que Pablo está enfatizando esto significa, este misterio escondido es anunciar a las gentes, o sea, a los gentiles. ¿Anunciar qué cosa? El Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Pero aquí lo explica, lo aclara. Hay que anunciar a las gentes, hay que anunciar a los gentiles, hay que anunciar a la humanidad que Él creó todas las cosas. Amén. ¿Quién creó todas las cosas? Nuestro Dios creó todas las cosas. Amén. El mundo cada día más está tratando de desviar a la gente de la creencia que Dios es el creador de todas las cosas. Cualquier show para niños, adultos, que ve la televisión, ve algo en Netflix o en Amazon, en estos lugares, ya no dicen Dios, dicen los dioses. No sé si ha escuchado los dioses, the gods. O sea, ya nos antes decían Dios, no. Quieren desviar a la gente de la creencia del único Dios verdadero. Los dioses, o la madre tierra, o la madre. Oímos esas viejas, perdón la expresión del primer impacto. Ay, es que la madre naturaleza. La naturaleza no tiene madre. No es la naturaleza. La naturaleza es creación de
es la creencia de la diosa Gaia. Gaia es la diosa mitológica de los griegos, como la que creó, y ahí se levanta, su cabello es la tierra y sus brazos, todo el mundo. O sea, ella es la diosa de la tierra. A ella lo adora. Y tratan de darle adoración. Que hoy nos castigó la madre naturaleza. Hoy nos nalguió la madre naturaleza. Y tratan y desvían, quieren desviar. Estaba viendo el otro día un comentario. Que todos somos átomos. El átomo, ¿verdad? Porque cuando el átomo creció y explotaron, se hizo el Big Bang y se creó todo cuanto existe. Y no enseñan. Mire, el mensaje de un creador es tan sencillo que cualquiera lo puede entender. Es más fácil creer que un Dios poderoso, un ser supremo, creó todo cuanto existe, que creer en el Big Bang, la explosión atómica o de los átomos que formó todo. Es como, fíjense, usted forma algo y ¡strum! Es como si usted agarra un libro y lo hace tronar, lo hace explotar. Y después el libro cae otra vez ordenado. ¿Puede suceder eso? Pues es lo que creen estos. Que así hubo una explosión cósmica y todo se ordenó como está hoy en día. Imagínense. Cuando la Biblia sencillamente, prácticamente, sin tratar de convencer a nadie, sino porque la Biblia no trata de convencer, ya lo verifica, ya lo certifica. Por eso dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Y luego, como decía la hermana Díaz, period. Una hermana ancianita una de las fundadoras de esta iglesia, que vivió hace como 2 años, a los 105 años murió. Una hermana delgada, disciplinada, ¿verdad? Ella cuando quería así enfatizar decía, no es que las cosas no son así son, period. Y así hasta la hermanita así, period. Punto, es el period. Así dice la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Y aparte, no hay más duda de ello. No hay que indagar más, no hay que estudiar más. Ya es una declaración divina que Él es el Creador. Por eso en el mensaje del Evangelio debemos predicarle a la gente que el único que es el creador de todo es nuestro Dios. El único Dios verdadero es Él a quien deben de buscar. Y conozcan, dice Juan 7:3, y conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Ahí está la revelación. Ahí está el punto final. Dios es el creador de todas las cosas. Por lo tanto, no hay duda de esto. Y no se necesita una explicación, ya que nosotros creemos por fe y el testimonio bíblico que Dios es el creador de todo. No hay ninguna duda. Amén. No hay duda de ello. Pero el pecador, el que está cegado, sí duda, no lo cree. Porque el diablo lo ha cegado para creer. Tercero, el apóstol Pablo nos presenta el objetivo de la revelación del Evangelio. Primero, vamos a decir, un objetivo es dar testimonio, mire, a los principados y potestades. Es interesante, ¿verdad? Aquí lo que presenta. Vamos a ver. Primero nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué palabra? Multiforme. ¿Cuántos la tienen en su diccionario? Multiforme. ¿Cuántos la habían escuchado antes? Pues primera vez. Bueno, si ha leído la Biblia, ahí la ha encontrado, pero quizás no le ha puesto atención. La multiforme. Multi habla de multitud. Muchas. Forme de formas. Pues vamos a ver qué dice en sí la palabrita. Esos son nuestros expertos en griego, ¿ok? La multiforme viene de una palabra griega apenas habla bien un español y quiere leer la transliteración del griego. Polipoekilos, algo así.
A ver quién la puede leer mejor que yo. A ver, vamos a tratar de leerlo todo. Ya después se sale diciendo que ya sale una palabra más en griego. Polipoikilos, que significa literalmente de muchos colores, de muchas maneras. Es una sabiduría, pero que se despliega, que se aplica de diferentes maneras, como los 7 espíritus de Dios. No es que haya 7 espíritus, solamente hay un espíritu, pero hay 7 funciones del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y podemos decir algo así con la sabiduría. La sabiduría es una sola, pero tiene varias operaciones, varias maneras que Dios la aplica, la lleva a cabo con su creación. Amén. ¿Tenemos esa parte? Ahora, esta multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia. Esta es y debe ser una función y responsabilidad de la iglesia, ya que para ello hemos sido llamados. O sea que nosotros tenemos que predicar la multiforme sabiduría de Dios, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo. Vamos a decir, Cristo salva, Cristo sana, Cristo liberta, Cristo bautiza, Cristo viene otra vez. Ahí podemos ver la multiforme de la sabiduría de Dios, si lo podemos explicar de esa manera. Usted y yo tenemos esa responsabilidad de anunciar este mensaje maravilloso. Amén. Amén. Dice, así también nos dice. Pero mire, esta sea ahora dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí viene una discusión para muchos, pero ¿a quién tenemos que dar a conocer? ¿Quién dice aquí? Principados y potestades. ¿En qué lugar habitan estos principados y potestades? En los lugares celestiales. ¿Cuáles son los lugares celestiales? Entendemos que hay 3 cielos. El cielo que vamos a decir atmosférico, nuestro cielo azul que vemos, donde las aves vuelan, aviones también. Y está el cielo cósmico, que es donde están los planetas, el sol, el universo, todo ahí, las galaxias. Y está el tercer cielo, donde está el trono de Dios. Amén. Ahora, Amén. ¿en qué lugar? Bueno, es en la esfera sobrenatural, en la esfera espiritual, que hay unos que se llaman principados y potestades. Veamos así rápidamente el siguiente cuadro. Y aquí, estos principados y potestades se refieren, en cierta manera, a los ángeles. Ángeles buenos y ángeles malos. Los buenos pues siguen siendo teniendo el título de ángeles, pero los malos tienen el título de demonios. Mire, los ángeles son seres superiores que los hombres en cualquier naturaleza. El Salmo 8:5 nos dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. O sea, el hombre, aunque Dios nos coronó de gloria y honra, somos menores que los ángeles. Ellos son superiores. También podemos decir, son seres inteligentes, por lo tanto pueden adquirir conocimiento, ya que no son omniscientes como Dios. Ellos se les tienen que enseñar. Dios les tiene que revelar, enseñar. Porque solamente Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Los ángeles, y mucho menos los demonios, no saben todas las cosas. Los demonios, aún y los ángeles, saben el futuro. Solo Dios sabe el futuro. Amén. Por eso, toda esa gente que invoca a Satanás para conocer el futuro es puro engaño. Y a veces estos engañosos que usan una bola de cristal para leerle el futuro, ¿sí? ¿Cuántos antes caían en él? Y hoy en día, ¿sabe que hoy en día usted puede conocer a una persona más con su nombre?
Sí, usted nomás conoce el nombre, se mete en Facebook y conoce. Si es casado, soltero, cuántos hijos tiene, qué comida favorita le gusta. A ver, nomás se mete. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. Ah, oh sí, eres de allá de Michoacán, ¿verdad? Okay. Estás casado, ¿verdad? Bueno, estabas porque creo que tu esposo te dejó con la dejó por decir. ¿Cómo sabes? Porque te ponen a decir todo. Sí, y hace un mes estuviste en una fiesta y que hubo un problema ahí. ¡Wow! Pues esto nomás ustedes. O sea, en vez de la bola de cristal, tengan una tableta, un iPad y ahí sentado va a poder leer, saber de toda la gente. ¿Cuántos hijos tienen? El año pasado, ¿dónde fue a pasear? Sí. Por eso yo no pongo nada para que no sepan, ¿verdad? Y no me engañen. Tercero, pero los ángeles son inferiores a los hombres en cuanto a la gracia salvadora y servidores para lo que sea. Dice este versículo: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles no pueden experimentar el gozo de la salvación. Ellos tienen su propia, por así decirlo, naturaleza angelical y se gozan con Dios, están con Dios, ven a Dios su rostro todos los días. Pero el experimentar el gozo de la salvación no, porque ellos no necesitan ser salvos. Ellos ya son espíritus que si se mantienen así, van a estar por la eternidad con Dios. Entonces ellos no saben lo que es el gozo de la salvación. Y aunque son mayores que nosotros, Dios los ha encomendado para que sirvan a los que son salvos. Por eso el ministerio de los ángeles es verdadero. Muchas veces nosotros hemos sido salvados por ángeles y ni cuenta nos hemos dado. El ministerio de los ángeles está activo, así como también los demonios, en las áreas, en el lugar celestial, en las áreas espirituales, sobrenaturales, en la otra dimensión, como algunos lo dicen. Nosotros no lo podemos ver. Pero si Dios nos abría los ojos en esa dimensión espiritual, podríamos ver a los demonios y podríamos ver a los ángeles. Algunos acreditan que tienen ese discernimiento. Una señora que me loca decía que ella olía a los demonios. Y digo media loca porque pues no sé cómo van a oler, si nos ven, ¿cómo nos va a oler? Que porque huelen a azufre, pero ¿por qué? El azufre no, o sea, muchos dicen que el azufre es el infierno, el diablo, pero el diablo no está en el infierno. En el infierno están aquellos que han muerto sin Cristo en pecado, esperando el juicio para ser lanzados al lago de fuego. Pero dice que los olía. Y a él no se lo olía a ella misma. Hay gente con cada cosa, ¿verdad? Yo he escuchado que gente sí ha podido ver demonios, pero que los huela. Creo que a veces Dios puede permitir que usted los vea. Hay gente que Dios les ha dado un ministerio en esa área y puede ser un discernimiento más allá de lo que normal. Por lo tanto, la iglesia debe demostrar tanto a los hombres y seres celestiales que sí podemos dar ese mensaje a cumplir con lo establecido de Dios. Amén. Amén. O sea, tenemos que comprobarle a los ángeles y especialmente a los demonios que tenemos el poder para predicar el evangelio. Amén. Amén. Y los ángeles nos ayudan, los demonios se nos oponen. Y vuelvo a decir, yo he oído testimonios. Me acuerdo de un hermano que ya está con el Señor. Varios ejemplos tiene de cómo fue librado. Dice que en una ocasión venía de predicar, bajando de una montaña nevada, y el carro se descontroló y empezó a dar vueltas, y del otro lado había un precipicio, así como si viene de Bitberg, ¿se acuerda de eso? Ahí. Y ya, pues nomás, Señor, en tus manos me encomiendo en el nombre de Jesús. Y pues así como iba, se viera el precipicio y muerte segura. Pero dice que algo sucedió, que en vez de irse, se oyó un golpe en el carro y que lo aventó hasta que bajó ya a un lugar seguro.
Ya cuando él bajó, se quedó pues a ver el susto y todo. Y va viendo después mira en el carro, que en la parte de arriba había como dos manos así que habían aplastado el metal. Ahora los ángeles no tienen manos, pero yo creo que sí es algo verdadero. Dios le permitió dejar ese testimonio de que Él lo libró de esa muerte. En una ocasión unos misioneros que andaban predicando el Evangelio allá en lugares remotos y pues llevando Biblias y pues vendiendo Biblias para proveer o para llevar el Evangelio. Llegaron, la noche se les hizo noche en el bosque y ahí se fueron a dormir. Y los maleantes del pueblo vieron y en esos han de tener dinero, que ni dinero traían, pero pues los maleantes no sabían. Pero toda la noche no se atrevieron a atacarlos, porque después uno de ellos que se convirtió testificó que no se atrevieron porque había unos hombres vestidos de blanco altísimos alrededor de ellos. Y hay muchos testimonios de esos. Hay muchos testimonios. Y no nos extrañe que nosotros ya hemos sido salvados por los ángeles. Amén. Porque así la palabra dice. Entonces tenemos que quedar bien principalmente con Dios y decir a los ángeles que sí podemos predicar el Evangelio y al demonio decirle, y aquí te lo vamos, este Evangelio te vamos a destruir. Amén. Amén. Por eso es lo que dice este escrito. Por lo tanto, podemos señalar. Entonces hay mucho que hablar sobre esta área de angelología, de demonología, pero bueno, a esto se refiere. O sea, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Después de esto, versículo 13 nos presenta alentar en medio de las tribulaciones. Entonces, el segundo objetivo de la revelación del Evangelio es alentar en medio de las tribulaciones. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Nuestras tribulaciones, así como los demás hermanos, no deben ser tropiezo, antes deben ser de estímulo y lucha, de unidad, de juntos agarrarnos de la mano en oración y luchar mutuamente en oración. Pablo lo decía. Pablo tenía muchas tribulaciones. En la segunda carta a los Corintios, casi un capítulo para presentar que él era un verdadero discípulo de Jesucristo, un verdadero apóstol de Jesucristo, les presenta una lista de todo lo que él había sufrido. Una vez fue latigado, varias veces fue latigado, una vez apedreado, varias veces naufragó, varias veces pasó noches allí en alta mar, ahí quizás agarrado de la madera del barco, de la embarcación que había quedado. Fue picado por víboras. O sea, muchas cosas. Muchas cosas. Muchas tribulaciones. Lo tenían preso y los carceleros lo trataban mal. Dice, ay, este Alejandro era un Alejandro maloso. Ay, que el Señor se encargue de él porque le hacía la vida difícil a Pablo, el carcelero Alejandro. Y le dice a Timoteo, cuando tú vengas, ten cuidado con él, porque no nos quiere. Se opone. Pero ya lo he puesto en las manos del Señor, que él se encargue de él. Imagínate cómo le fue eso. Porque tarde que temprano tuvo juicio si no se arrepintió. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Mire, las cuales son vuestra gloria. Quiere decir que las tribulaciones y la gloria están unidas en el Nuevo Testamento. Son parte esencial del Evangelio. ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos experimentar la gloria de Dios? Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Amén. Pero no queremos sufrir. No queremos sufrir. Y aquí, y usted dijo amén, entonces que en el alto no se queje.
Aquí digo, mire, por eso antes de decir amén, amén, piense bien lo que voy a decir al final. O sea, vengo con una, no mala intención, sino vengo con intención para enfatizar esto. Queremos bendición, queremos gloria, queremos ver la gloria de Dios, queremos milagros, pero no queremos pagar el precio. Porque como dice aquí, este argumento, o sea, por medio de las tribulaciones, o sea, la gloria, las tribulaciones y la gloria van unidas. O sea, para tener la gloria de Dios tenemos que pasar tribulaciones. Pablo, el mismo Pedro, dice que nuestra fe es como el oro puro, el oro que ya no tiene ningún metal que le baja su valor. Pero ¿cuántos alguna vez han encontrado oro en una mina? ¿Nadie? Yo dije, a ver si uno de ustedes tiene, que no sea un lingote, ¿no? Según los expertos del oro, cuando consiguen el oro, agarran una roca que está mezclada el oro con otros metales. Entonces, ¿qué hacen? Lo meten a un fuego tan alto que el fuego deshace, destruye los otros metales, pero al oro nomás lo derrite. Pero ya cuando sale, después de haber pasado a saber cuántos grados de fuego, ya sale el oro puro. Y de ahí se hacen las figuras que conocemos. De ahí se hacen las joyas que usted trae. ¿Cuántos traen? De ahí sale. Pero ven, primero que era metal sucio, adherido, otros metales. O sea, no era puro, era oro bruto. Y algunos dicen que así unos cristianos, que no se les quita lo... ¿Usted lo pensó? Sí. Hay cartatón, nos atacan, ¿verdad? El punto es, o sea, que se convierten y no dejan que el Espíritu Santo los purifique y se quedan en bruto. Y no sale el oro puro. Por eso, así es la fe, así es la vida cristiana. Queremos ser oro puro, queremos bendiciones, hay que pasar por las tribulaciones, por el fuego, por las pruebas, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Amén. Amén. Por eso cuando usted sufra o suframos por causa del Evangelio, no se desespere. Dios está permitiendo tal experiencia porque después Él tiene algo mejor para nosotros. Dice que Dios no permite una prueba más de lo que podamos soportar, una tentación más, sino que juntamente con la prueba va a dar la salida, con la tentación va a dar la salida que provoque una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Amén. Por eso, este es el Evangelio. Por eso, concluyendo, hemos sido llamados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Todos los que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Es nuestro deber. Es un privilegio ser salvos, pero es un deber predicar el Evangelio, así como también un privilegio. Todos tenemos que predicar el Evangelio. Amén. Amén. Dar las buenas noticias. ¿Cuáles buenas noticias? Que Cristo salva, sana, liberta, bautiza y viene otra vez. Esa es la esencia del Evangelio. Es lo que se llama las cuatro verdades, las cuatro doctrinas cardinales del Evangelio. Por eso la iglesia, la donación del First Quarter, los cuadrangulares, porque tienen eso, pero también nosotros tenemos esas doctrinas cardinales. Cristo salva, sana, bautiza y viene otra vez. Ya libertad es parte de salvación, de sanidad, de salvación, porque cuando Cristo salva, liberta también. Entonces esas son las doctrinas cardinales, principales. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene otra vez. Eso es lo que debemos de predicar, es lo que debemos de anunciar.
Por lo tanto, todo creyente debe cumplir con este llamado. ¿Quién? Todo creyente. ¿Cuántos creyentes en Cristo hay aquí? Amén. Si no lo hay, le voy a hacer la invitación para que se haga el creyente. Así mismo van a querer. Es que a veces hemos nosotros dañado a la gente. Les presentamos que aceptar a Cristo pura maravilla y maravilla, y no le enseñamos que también hay un precio a pagar. Pues que decimos, andar con Cristo es como andar en un camino, en un fil lleno de rosas. Pero se nos olvida decirle que las rosas tienen espinas, que para arrancarlas si no tiene cuidado. Yo no tengo rosas, pero tengo un limón ahí, que cuando quiero, si no tengo cuidado, es algo todo espinado, y son unas espinas venenosas porque te pican. ¿Cómo duele ese piquete? Y también la rosa, así es. No, pues ya cuando se las entrega el viejo, pues ya están bien bonitas y todo. Es un camino de rosas, pero traen espinas. ¿Qué tal? Nada de eso, padre, de sufrir. No, aceptar a Cristo es porque va a sufrir. No va por él de sufrir, antes por el contrario, puede sufrir más por su causa. A ver, ¿Pablo dejó de sufrir? No. ¿Sabe qué le dijo Dios a Pablo? ¿Qué le dijo a Ananías cuando Pablo queda ciego, va a Damasco y está orando a Ananías, su siervo, y le dice, hey, levántate y ve a tal lugar porque ahí está un tal Pablo, un santo llamado Pablo, quiero que ores por él porque él ha visto en visión que llegas tú para que recobre la vista y para que le diga lo que tengo encargado para él. Pero Señor, es el mismo que yo conozco, este hombre es esto, y mira, él se ha venido acá para apresarnos. Dice, ve, porque instrumento necesario no es este. Dice, yo le enseñaré a sufrir por mi causa. Amén. Y Pablo sufrió. Él no fue llamado a toda bendición, fue llamado a sufrir por la causa de Cristo. El siervo de Jesucristo tiene que sufrir. Por eso no le haga caso, pare de sufrir. Ellos paran de sufrir porque le quitan todo el dinero. Pero el Evangelio no para el sufrimiento, por el contrario, a veces puede aumentar. Una señora que vino, aceptó a Cristo, ya después no quiso venir y fuimos a visitarle y dijimos, hermana, ¿por qué no entra a la iglesia? Es que antes de entregarme a Cristo, antes me iba bien, me iba mejor, y ahora que me entregué, el diablo me está dando duro, y yo le dije, ¿sabes qué, diablo? Para que ya no te metas conmigo, ya no voy a ir a la iglesia. Imagínense, el diablo mentiroso y se le complicó. En vez de solucionar su matrimonio, se empeoró. Pregúntale al hermano Trino. ¿Saben quién es el hermano Trino? Hermano, bueno, ancianito, pero no tanto, porque para que ese ancianito tiene más fuerza que muchos jóvenes. Anda camino no sé cuánto, llevando un carrito, van de pan. Él era un borracho de esos que agarraba el cheque el viernes y se lo echaba todo hasta el domingo, y era de los que allí miado y todo sucio que caía en las llaves. Ahí, ese era el hermano Trino. Ese era. Tengo lentes que me dicen, oiga, aquí viene Don Trino. Don Trino, cuando antes era el borracho. Sí, oiga, cómo ha cambiado desde que vino aquí, porque hasta se viste bien. Pero mire, el hermano Trino, mientras estaba borracho, perdido, su esposa y sus hijas estaban con él. Se convierte a Cristo, lo abandona la esposa y las hijas. Y todavía tiene que andar demandando a la vida que haga con otro hombre y toda la ay, hermano, qué bueno que no está aquí. Se dan unas regañadas, pero yo sí creo que lo que más se regañaba. Pero es un buen corazón que tiene. Se pasó de bueno. Se pasó de bueno. Es el amigo de hermano Pérez, porque también nada. Pero lo que quiero enfatizar, él sufrió. Su esposa lo abandonó, ya no lo quiso, lo prefería borracho, sucio, y ahora convertido. Y así mucho sucede. Por eso usted, cuando predica el Evangelio, díganles, es importante, es maravilloso, es una bendición traerle a Cristo, pero no te sorprenda que va a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir ataques del diablo. Por eso,
usted y yo tenemos que cumplir con este mensaje. No prediquemos un evangelio light. ¿Verdad? Un light significa que no hay precio, hay que pagar. ¿Por qué cree que Cristo dice, sufrir por causa del evangelio es una bendición? Y acuérdese, no estamos solos. Porque el evangelio siempre va a traer sus pros y sus contras. Jesús lo dijo. Dice que íbamos a sufrir, dice, pero confiar, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido el mundo. He vencido al mundo. Tenemos esta seguridad y esta confianza por la fe que nos da el Espíritu Santo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Tenemos en nuestras manos, en nuestro corazón y en nuestra mente, una bomba tan poderosa, un misil tan poderoso, una espada tan poderosa que puede beneficiar a todo aquel que explota. Qué curioso, ¿no? Aventa una dinamita y mata. El evangelio no mata. El evangelio usted lo da, explota y da vida. Y da vida. Amén. Porque esa vida es Jesús. Porque esa vida Amén. son las buenas noticias que usted y yo debemos de predicar. Amén. Recuerden, somos ministros del evangelio. Amén. Gloria a Somos Dios. siervos de Jesucristo. Amén. Hemos sido llamados para anunciar las maravillas de aquel que nos llamó a su luz innegable. Amén. A su luz maravillosa. Amén. Gloria a Dele Dios. gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos ahora. Padre, gracias te damos por tus muchas misericordias. Gracias por tu bondad. Porque sabemos, Señor, que podemos estar aquí en este momento alabándote, glorificándote. Hacemos un compromiso, Señor, de buscar un compromiso de predicar el Evangelio. Que este Evangelio maravilloso y que nosotros como ministros tuyos llevemos ese Evangelio a aquellas personas que están en tinieblas, que están esclavas del pecado y de Satanás. Usa nuestras vidas. Úsanos para poder llevar este Evangelio que transforma, que cambia, que transmite esperanza, que da salvación a todo aquel que lo escucha, así como nosotros lo recibimos, que como gracia tuya, no porque lo merecíamos, sino por tu gracia infinita lo hemos recibido. Es un privilegio tenerlo. Ahora, Señor, que es ese deber nuestro de anunciar este Evangelio que transforma, que cambia, que hace maravillas en las personas. No es algo que deja uno de sufrir. Vienen pruebas, vienen sufrimiento, pero una cosa es estar contigo y otra cosa, Señor, es sufrir sin ti, pero contigo podemos sufrir, podemos vencer, porque tu Evangelio nos da esperanza, nos da poder para anunciarlo, para esperarlo, para refugiarnos en Él, para poder tener esa esperanza viva en ti, Señor. Que hay en nosotros ese sentir, ese compromiso cada día. Ese compromiso de cada día de anunciar el Evangelio. Oramos por todas aquellas almas perdidas. Oramos por todos aquellos perdidos que no te tienen, que están sin ti, sin esperanza. Oramos por la salvación de las almas perdidas. Por aquellos que están cautivos en vicios, que no tienen deseos de vivir. Aquellos, Señor, que están a punto de suicidarse. Oramos por ellos, Señor, para que no lo hagan, que encuentren en ti, en el Evangelio de Cristo, la esperanza, la solución a su situación. Oramos por las almas perdidas, Señor. Y los que ya somos salvos, Padre Santo, los que ya somos salvos, podamos andar como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en tu conocimiento y podamos hacer tu voluntad. Predicar este Evangelio como ministros tuyos, como siervos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El altar está abierto, vamos a adorar al Señor.